tardes, siendo las 14:25 del día 9 de noviembre de 2016, se da inicio a la segunda sesión ordinaria de noviembre del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Baja California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, secretario ejecutivo y público en general que se encuentra presente o a quienes se les solicita guardar el debido orden y respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pudiera afectar la buena marcha de la sesión. Dicho lo anterior, secretario ejecutivo, por favor pase lista. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los comisionados propietarios y por estar presentes en este momento, se hace constar la asistencia de la comisionada propietaria Eva Manuela Estudillo Zuna, del comisionado propietario presidente Francisco Enrique Postres Guay Babón y el comisionado propietario Octavio Sandoval López. Por lo tanto, informo que existe el quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario. En virtud del anterior, se declara instalada la segunda sesión ordinaria de noviembre de 2016 del Pleno de este Instituto. Por favor, secretario, sea tan amable de dar lectura del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El orden del día para esta segunda sesión ordinaria del mes de noviembre consiste en el pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal, la declaración de instalación de la sesión, lectura y aprobación del orden del día, lectura y aprobación en su caso del acta de la primera sesión ordinaria de noviembre del Pleno de este Instituto, celebrada el día 3 de noviembre de 2016. Asuntos específicos a tratar es el informe mensual del secretario ejecutivo, la presentación en su caso de discusión y aprobación del catálogo de formatos de los lineamientos técnicos locales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto, capítulo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. La presentación en su caso de discusión y aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión y denuncias identificados con los números de expedientes siguientes. Los recursos 250-2016 interpuesto en contra del Partido Acción Nacional, el 253-2016 interpuesto en contra del Partido del Trabajo, el 256-2016 interpuesto en contra del Partido Morena, el 259-2016 interpuesto en contra del Partido Nueva Alianza, el 262-2016 interpuesto en contra del Partido Verde, el 310-2016 interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, el recurso REP 006-2016 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, de la ponencia del comisionado Sandoval, el recurso de revisión REP 13-2016 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Ensenada, de la ponencia de la comisionada Estudillo, la denuncia pública 45-2016 interpuesta en contra de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, la denuncia pública 47-2016 interpuesta en contra de la Junta de Organización del Estado, la denuncia pública 54-2016 interpuesta en contra del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, y las denuncias públicas DEN 003-2016 interpuesta en contra de la Universidad Autónoma de Baja California, la DEN 009-2016 interpuesta en contra del Partido Revolucionario Institucional y la DEN 12-2016 interpuesta en contra del Partido Revolución Institucional. Estas tres últimas de la ponencia de la comisionada Elba Estudillo. Continuando con la lectura del orden del día, seguirían los asuntos generales, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno, fecha y hora para celebrar la próxima sesión y clausura de la sesión. Es cuanto les queda. Gracias, secretario. Comisionados, que someten a su consideración el multieconómico del orden del día. ¿Hay algún comentario que quieran? No, ningún comentario. Por favor, secretario, someta a votación este punto del orden del día. Con gusto, comisionado, se somete a votación económica el orden del día, por lo que les pido que aquellos que se encuentran a favor emitan su voto en este momento. Por favor. Existieron 3 votos a favor, se aprobó el orden del día presente. Gracias, secretario. Vamos al siguiente punto del orden del día. Con gusto, el siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación en su caso del acta de la primera sesión ordinaria de noviembre de este instituto, celebrada el día 3 de noviembre de 2016. Gracias. Se propone la dispensa de la lectura del acta en virtud de que la misma se fue remitida anteriormente a los integrantes de este pleno. ¿Algún comentario que tengan? No, ningún comentario. Ninguna.
No habiendo comentarios, por favor, secretario, someta a votación. Punto de orden del día. Un gusto, comisionado presidente. Su comisionado somete a votación nominal, votación económica, el acta de la primera sesión ordinaria de noviembre de este instituto. Por lo que les pido que estén a favor. Adelante. 3 votos a favor, se aprobó el acta. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es el informe del secretario. Informe mensual. Adelante, secretario. Con su venia, comisionado presidente, miembros de este honorable pleno, me permito rendir el presente informe con relación a lo que consistiría el mes de octubre y lo que llevamos del mes de noviembre. En cuanto a las sesiones ordinarias de este pleno, se llevaron a cabo 4 en el mes de octubre y 1 en el mes de noviembre. En cuanto a los acuerdos, hay cumplidos, se cumplieron 37 acuerdos del pleno, 38 en total, y en proceso de cumplimiento son 29, que consisten en las resoluciones que se aprobaron en la sesión anterior. Es decir, el cumplimiento será hasta el tanto sean debidamente notificadas a cada uno de los sujetos obligados y de las partes que forman parte de los procedimientos. En cuanto a los recursos de revisión, se interpusieron 27 en el periodo que se informa y se resolvieron 39 en el mes de octubre y 27 han resuelto en el mes de noviembre, esto sin contar los que se resolverán en la presente sesión. En trámite, actualmente tenemos 66 y pendientes de resolución, es decir, con el cierre de instrucción 25. En cuanto a las denuncias públicas, se interpusieron 8 denuncias públicas en el periodo que se informa y se resolvieron 9 denuncias públicas en este periodo, quedando en trámite actualmente 7 denuncias públicas o denuncias. Respecto a las solicitudes de acceso a la información pública, aparece en este periodo que se informa la cantidad de 3.5 días para resolver las solicitudes. Fueron 3.7 días en el mes de octubre y en lo que va del mes de noviembre 3.5 días. Gracias. Se presentaron 38 solicitudes de información y se respondieron 28. Se recurrió únicamente de las solicitudes de información que fueron contestadas en este periodo. Asimismo, con relación a las vistas a los órganos internos de control, se llevaron a cabo en el periodo que se indica 2 vistas a los órganos internos de control de los sujetos obligados. La última fue al Congreso del Estado y estas derivadas de las resoluciones, de resoluciones emitidas en los recursos o denuncias. Se llevaron a cabo las verificaciones de los portales de transparencia, 17 acciones en el mes de octubre y 4 en lo que va del mes de noviembre, y se llevaron a cabo las 2 verificaciones quincenales en el mes de octubre. Se llevaron a cabo también capacitaciones, un total de 10 capacitaciones a sujetos obligados en el periodo que se informa y 1 a la sociedad civil. En relación a eventos, se llevaron a cabo 3 eventos por parte de este instituto y 4 en participación. En edición de contenido multimedia se llevaron a cabo 11 acciones. En actualizaciones del POD, en el mes de octubre se llevaron 69 actualizaciones a nuestro portal de obligaciones de transparencia y se dice lo que va del mes. Y se brindó atención a usuarios por parte del encargado del área de informática, llevándose a cabo 20 en el mes de octubre y 10, un total de 30 atención a usuarios, 30 acciones. También el secretario ejecutivo realizó 2 capacitaciones y mesas de trabajo de manera directa por sujetos obligados en este periodo. En relación a las reuniones y o talleres de trabajo, hubo una el 28 de octubre con el Partido Encuentro Social, el 31 de octubre con el Instituto de la Juventud, el 1 de noviembre con el Congreso del Estado, el 2 de noviembre con el DIF estatal y el 7 de noviembre con CIDUE y el Instituto de Cultura. Todas estas mesas de trabajo y o talleres es en relación a la carga de información del CIPOD para el cumplimiento de la obligación de transparencia. Asimismo, se llevó a cabo la aprobación
de los lineamientos técnicos locales y se elaboró lo que es el catálogo de formatos que se someterá a aprobación del Pleno en esta sesión. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. ¿Algún comentario? No tengo ninguno. No, ninguno. No hay comentarios, por favor, secretario. Pasa al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación en su caso, discusión y aprobación del catálogo de formatos de los lineamientos técnicos locales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título 5, capítulo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Gracias, secretario. Se solicita la dispensa de los documentos correspondientes en virtud de que los mismos fueron remitidos con anterioridad a los integrantes del pleno de este instituto. ¿Tienen algún comentario? Yo nada más quisiera que el secretario me pudiera aclarar. Ya con estos lineamientos se quedan todas las fracciones, de la ley estatal, las que no estaban consideradas en la ley en general, incluyendo los formatos para publicación de la información. En efecto, ese es el día mañana y pasado, estarían más tardar el día viernes. ¿Cargados los formatos? Todos. Y llegarían, tendrían acceso a los sujetos obligados a todos los formatos para cumplir con las obligaciones. Ya no quedaría nada pendiente de este Pero tema. era importante aclararlo para que los sujetos obligados a través pues, de esta sesión de pleno tengan claridad de que ya pues, el instituto tendría a disposición de ellos pues, todos los formatos para que puedan hacer. Se van a hacer llegar. Gracias, secretario. Gracias. ¿Algún comentario? No, ya lo vi conmigo. Secretario, por favor, someta a votación este punto de orden del día. Como si estén de acuerdo, no obstante que no aparezca en el artículo de la votación nominal, pero por la investidura del documento se pondría en votación nominal. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Somete a votación nominal, entonces, la aprobación del presente punto. Octavio Sandoval, a favor. El Estudillo a favor. Francisco José Vera, por favor. De cuenta, comisionado presidente, que quedó aprobado los formatos. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día, también en asuntos específicos a tratar, es la presentación en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 250-2016 interpuesto en contra del Partido de Acción Nacional, cuya exposición sería a cargo de la comisionada del estudio. Gracias, secretario. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz a la comisionada Estudillo para que ponga juntos a todos la información en 5 minutos. Gracias, comisionado presidente. Pongo a su consideración y a la consideración de este pleno la posibilidad de presentar los recursos de revisión enumerados con los números 250 del 2016, 253 del 2016, 256 del 2016, 259 del 2016, 262 del 2016, todas las veces que se trata del mismo sentido de la resolución de los mismos. De acuerdo. Comisionado, tiene algún comentario. Muchas gracias, comisionados. El recurso de revisión número 250 de este año es interpuesto en contra del Partido Acción Nacional. El 253 es interpuesto en contra del Partido del Trabajo. El 256 interpuesto en contra del Partido Morena y el 259 interpuesto por el Partido Nueva Alianza. El 262 interpuesto por el Partido Verde. Cabe mencionar que todos los recursos de revisión antes mencionados fueron presentados antes de entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia de nuestro Estado, por lo que los sujetos obligados antes mencionados no tenían, que ahora ya son sujetos obligados, no tenían dicho carácter al momento de la interposición del recurso de revisión, por lo que el sentido de la resolución que se propone al pleno de este órgano garante es que toda vez que el sujeto obligado que fue señalado para los efectos del recurso de revisión no tenía dicho carácter en términos del artículo 6 de la entonces vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, se determina como improcedentes los medios de impugnación intentados. Es cuanto. Gracias, comisionado. ¿Algún comentario? ¿Alguno que quiera agregar? No, ningún comentario. No hay comentarios, por favor, secretario, someta a votación de sus proyectos de resolución. Un gusto, comisionado presidente. Somete a votación nominal la aprobación de los proyectos de resolución expuestos. En primer momento sería el 250-2016 en contra del Partido de Acción Nacional. Octavio Sandoval, a favor. El Estudillo a favor. Francisco José Vera, a favor. Se aprobó el proyecto.
253-2016 interpuesto en contra del Partido del Trabajo. Octavio Sandoval, a favor. Elba Estudillo, a favor. Francisco Pozo Rivera, a favor. 3 votos a favor y ninguno en contra. El 256-2016 interpuesto en contra del Partido Morena. Octavio Sandoval, a favor. Elba Estudillo, a favor. Francisco Pozo Rivera, a favor. Con 3 votos a favor también se aprueba este proyecto. El 259-2016 interpuesto en contra del Partido Nueva Alianza. Octavio Sandoval, a favor. Elba Estudillo, a favor. Francisco Pozo Rivera, a favor. También con 3 votos a favor se aprueba de manera unánime. Y el 262-2016 interpuesto en contra del Partido Verde. Octavio Sandoval, a favor. Elba Estudillo, a favor. Francisco Pozo Rivera, a favor. Con esta última votación se aprobaron los proyectos expuestos en este acto. Gracias, secretario. Podemos pasar al siguiente punto de orden del día. El siguiente punto del orden del día, continuando en asuntos específicos a tratar, es la presentación en su caso de discusión y aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 310-2016, cuya exposición en contra del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, cuya exposición correspondería también a cargo de la comisionada Elba Estudillo. Gracias, secretario. Para la discusión del recurso de revisión que nos ocupa, se le uso la voz a la comisionada Estudillo para que exponga el punto hasta por el máximo de 5 minutos. Gracias, comisionado. El recurso de revisión número 310 del 2016, interpuesto en contra de este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, versa sobre la siguiente solicitud de acceso a la información. Se solicitó copia del material audiovisual de las entrevistas realizadas a los aspirantes a integrar la Comisión Especial de Evaluación y Selección de los Consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. El sujeto obligado emitió su respuesta informando que no existía la obligación de hacer públicas las mencionadas entrevistas, toda vez que no se encuadra dentro de los supuestos previstos de la información oficiosa en términos del artículo 11 y 21 de la entonces vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Asimismo, se indicó al recurrente que una vez que se acreditara la titularidad de la información contenida en las entrevistas, dicha información podría serle proporcionada al mismo. La parte recurrente promovió su recurso por la entrega incompleta de la información y el sujeto obligado dio contestación al mismo, manifestando haber dado puntual respuesta a lo solicitado y haber puesto a disposición del recurrente el video en el que se contenía su entrevista, por ser titular de la información relativa. Entrando al estudio del presente recurso en cuanto hace la entrega de las entrevistas de los demás comparecientes, pues cabe mencionar que por tratarse de información de carácter confidencial, solamente está disponible para consulta de los titulares de la misma, ya que al no haber otorgado consentimiento para la publicación de sus datos personales, la misma obra bajo el resguardo del sujeto obligado. El recurrente señala que dichas entrevistas corresponden a información que ya se encuentra publicada en el portal oficial de Internet y el canal oficial de YouTube del sujeto obligado, al considerar que se trata de las sesiones que celebra él mismo. Al respecto, la publicación de sesiones de pleno, a diferencia de lo peticionado por el ahora recurrente, guarda relación con la obligación contenida en la fracción quinta del artículo 21 de la entonces vigente ley en la materia, que hace referencia a la publicación de las actas de las sesiones de pleno. Luego entonces, al no consistir dichas entrevistas a una sesión de pleno, no se genera la obligación para el sujeto obligado de hacerlas públicas. Por otra parte, el recurrente refiere que las entrevistas deberían encuadrarse en el supuesto previsto por la fracción novena del mismo artículo 21 de la ley. Sin embargo, cabe mencionar que para que pueda adquirir tal condición debe ser considerada por el sujeto obligado como información relevante, es decir, por el sujeto obligado, y no le corresponde, en este caso, al solicitante o al árbitro, a la opinión del solicitante, atribuirle dicho carácter. Atento a lo anterior, no se desprende que el sujeto obligado haya entregado información incompleta o que incumpla con alguna disposición de la ley de la materia, por lo que el sujeto obligado dio puntual y correcta respuesta a la solicitud de información formulada, por lo tanto se considera que la misma debe ser confirmada, por lo que el sentido de la resolución propuesta a este pleno es confirmar la respuesta otorgada por el sujeto obligado. Es cuestión.
Gracias, comisionada. ¿Algún comentario, comisionado? No, ninguno, presidente. ¿Alguno que quiera Pues nada más digo aquí, es importante, estaba revisando en este momento la ley, sobre todo para ver cómo había quedado definido el caso de la integración precisamente de dicho comité para futuras ocasiones, o incluso las entrevistas que ya en alguna ocasión le fueron solicitadas a este instituto, las entrevistas que fueron que se llevaron a cabo para los aspirantes a los ahora comisionados. Digo, primero, si la ley sigue sin definir como una obligación nuestra tener ninguna de estas dos informaciones. Primero, la narrativa a lo del comité ya no le corresponderá a este órgano garante, sino al Consejo Consultivo, el definir que forme parte del comité de selección de los comisionados, y tampoco se establece con claridad que dichas entrevistas deberán ser videograbadas. Entonces habría que valorar ahí si se va a hacer alguna disposición contraria, porque solamente establece la ley que se deberá hacer con apego a los principios de transparencia, pero refiriéndose exclusivamente a las entrevistas para los comisionados, no para los que formarían parte del comité, ¿no? Por lo que sí es muy importante que quede claro para la gente que nos sigue en las sesiones que dicha información no es una información que le corresponda, o que sea información pública, que de manera oficiosa, o información que debería tener este órgano. Sí, también podemos agregar que están implicados también algunos personajes Así es. de los entrevistados, así que tenemos que ser respetuosos de eso. Sí. ¿Algún comentario? No, presidente. No habiendo comentarios que agregar, por favor, secretario, someta a votación este proyecto de resolución. Con gusto, presidente. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesta. Octavio Sandoval, a favor. Estudillo, a favor. Francisco Pozo, por favor. Con 3 votos a favor se aprobó el proyecto, presidente. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto, el siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y aprobación del proyecto de resolución que se denomina como REP 006-2016 y del puesto en contra del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, de la ponencia del comisionado Sandoval. Gracias, secretario. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz al comisionado Sandoval para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, comisionado. El recurso de revisión número 13. ¿Es el Senado? 006. Secretario, ¿quién? Sí, Sí, el 006 desde el comisionado Sí, perdón. Sandoval. Gracias. Adelante, comisionado. Gracias. Sí, efectivamente el recurso de revisión REP 06-2016, el sujeto obligado es el Ayuntamiento de Playas de Rosarito del Estado de California. La solicitud de información se hizo en los siguientes términos. Se solicitó la versión pública en formato electrónico de los presupuestos de egresos por partidas fiscales del Ayuntamiento de Rosarito para los ejercicios fiscales de 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 y 2008. Se interpuso el presente recurso en virtud de la falta de respuesta a la solicitud por el sujeto obligado. Además, el sujeto obligado fue omiso en presentar la contestación a este recurso. Entrando al estudio y de conformidad con las constancias que obran en el expediente, se desprende que efectivamente el recurrente formuló una solicitud de información al Ayuntamiento de Playas de Rosarito. Ahora bien, no se advierte que le haya sido notificada al solicitante respuesta a su solicitud, por lo que se advierte que se configuró el supuesto contenido en la fracción sexta del artículo 136 de la Ley de Transparencia, consistente en la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos. De lo anteriormente expuesto, se advierte que se transgredió el derecho de acceso a la información pública al no haberse emitido una respuesta a la solicitud de acceso a la información del recurrente dentro del plazo legal establecido para ello en la referida Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Baja California. Vista al órgano interno de control, al advertirse la presunta responsabilidad administrativa por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la fracción primera y segunda del artículo 160 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, al momento de la interposición del recurso, relativas a la falta de respuesta a los solicitudes de información en los plazos señalados en la ley y actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustentación de las solicitudes en materia de acceso a la información, o bien a no difundir la información relativa a las obligaciones de transparencia previstas en la presente ley respectivamente,
con fundamento en el artículo 147 de la citada Ley de Transparencia, resulta procedente dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado con copia certificada del expediente para que, de contar con los elementos necesarios, se dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente en contra de quien o quienes resulten responsables por las causales ya precisadas. Por lo tanto, se ordena dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado con copia certificada del expediente para que, de contar con los elementos necesarios, de inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente en contra de quien o quienes resulten responsables del incumplimiento a las obligaciones que han quedado precisadas anteriormente y se informe a este órgano garante sobre el mismo. El sentido de la resolución propuesto a este pleno es que este órgano garante ordena al sujeto obligado proceda a dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento, atendiendo los términos en los que fue solicitada. Es cuanto, presidente. Gracias, comisionado. Comisionado, ¿algún comentario? No, ningún comentario. No, ninguno. No habiendo comentarios, por favor, secretario, someta a votación este proyecto de resolución. Con gusto, comisionado presidente. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. Octavio Sandoval, a favor. El estudio a favor. Francisco Pozo, a favor. Mi cuenta, comisionado presidente, con 3 votos a favor, se aprueba el proyecto. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto. Con gusto, el siguiente punto del orden del día es la presentación de su caso de discusión y aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión REP 1316, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Ensenada de la ponencia de la comisionada Estudillo. Gracias. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa sobre el uso de la bolsa de la comisionada Estudillo para que ponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Ahora sí es el 13, ¿verdad? ¿Es el 13, secretario? Es el 13, REP 13. Muy bien, gracias. El recurso de revisión número 13 del 2016, interpuesto por el Ayuntamiento de Ensenada, el cual se solicitó la totalidad de solicitud de información recibidas a partir de 2010 a la fecha, desglosadas por mes y año con nombre de sujeto obligado. El ahora recurrente interpone este recurso por la entrega de información incompleta, manifestando que le faltaron los periodos correspondientes al año 2016 y 2015 y 2016. El sujeto obligado compareció manifestando que la totalidad de la información le fue entregada al recurrente. De conformidad con las constancias que obran en el expediente, se desprende que el sujeto obligado precisó al recurrente una dirección electrónica donde se encuentra la información solicitada, el cual dirige al sistema de acceso a la información pública de Baja California, mas no así, en forma directa, la fuente para consultar la solicitud de acceso a la información de los periodos referidos, es decir, sin haberle precisado al recurrente la forma de consultar dicha información, por lo que el sentido de la resolución propuesto a este pleno es modificar la respuesta del sujeto obligado para efecto de que, dejando intocada la respuesta otorgada, proporcione adicionalmente a la parte recurrente el resumen total de las solicitudes de información pública correspondiente al periodo 2015 hasta la fecha en que se formuló la solicitud. ¿Es cuánto? Gracias, comisionado. ¿Algún comentario, comisionado? No, ningún comentario. No hay ningún comentario, por favor, secretario, someta a votación este proyecto de resolución. Con gusto, presidente. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución. Octavio Sandoval, a favor. El estudio a favor. Francisco Pozo, a favor. Con 3 votos a favor, se aprobó el proyecto. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es la presentación de su caso de discusión y aprobación de la denuncia pública 45-2016, interpuesta en contra de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, cuya exposición sería a cargo del comisionado Sandoval. Gracias, secretario. Para la exposición de la resolución de la presente denuncia, que no se ocupa se da el uso de la voz al comisionado Sandoval para que ponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, comisionado presidente. En efecto, la denuncia pública DP diagonal 45 diagonal 2016, el sujeto obligado de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. La denuncia que se presentó fue en los siguientes términos. Se señaló
al tratar de realizar una consulta a las adjudicaciones directas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, se percató que lo que publican es en realidad las licitaciones a concurso. En las manifestaciones del sujeto obligado refirió que se trata de un defecto en el portal, pues la información relativa a la fracción 18 del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Baja California, vigente en esta fecha, primeramente hace referencia a la fracción 17, circunstancia que pudo crear la confusión en el sentido de no haber desplegado la barra de desplazamiento hacia abajo, pues tal y como se advierte de las copias de captura de pantalla del escrito que se contesta, la barra de desplazamiento se encuentra hasta arriba, solicitando se realice la verificación virtual respectiva y sus resultados se tomen en cuenta al momento de resolver. Con independencia de lo anterior, se ha girado las instrucciones para modificar el portal para que el link sea acorde con la información y no se preste a confusión. Entrando al estudio, el sujeto obligado ha subsanado la deficiencia que fue evidenciada a través de la denuncia presentada, por lo cual cumple con su obligación, particularmente por lo que hace a la publicación de la información relativa a la fracción 18 del artículo 11 de la entonces vigente Ley de Transparencia del Estado de California, respecto a la publicación de las adjudicaciones directas, señalando los motivos y fundamentos legales. El sentido de la resolución propuesta a este pleno es el siguiente. Se concluye que el sujeto obligado denunciado, a la fecha en que se emite la presente resolución, cumple con su obligación, particularmente por lo que hace a la publicación de la información relativa a la fracción 18 del artículo 11 de la Ley de Transparencia vigente en la fecha en que presentó la denuncia respecto de la publicación de las adjudicaciones directas, señalando los motivos y los fundamentos legales. Es cuanto, presidente. Gracias, comisionado. ¿Algún comentario? No tengo. ¿Comentario? No hay comentarios. Habiendo comentarios, por favor, secretario, someta a votación. Como presidente, somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Octavio Sandoval, a favor. Pedro Estudillo, a favor. Francisco Córdoba, a favor. Con 3 votos a favor se aprobó el proyecto. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto, el siguiente punto de orden del día es la presentación, en su caso discusión y aprobación del proyecto de resolución de la denuncia pública 47-2016 interpuesto en contra de la Junta de Urbanización del Estado, a cargo de la exposición del comisionado presidente. Gracias. En efecto, la denuncia pública está identificada con el número 47, diagonal 2016, el sujeto obligado de la Junta de Urbanización del Estado. La denuncia pública consistió en lo siguiente: se denunció la falta de publicación de las convocatorias a concurso de las licitaciones, únicamente publican un listado de compras y servicios, así como tampoco es posible consultar información de 2015. El sujeto obligado manifestó que dicha información correspondiente al ejercicio fiscal de 2015 y al primer semestre de 2016 ya ha sido publicada en el portal. Entrando al estudio de la presente denuncia, se advierte que no obstante el hecho de que el sujeto obligado publica la información correspondiente al ejercicio fiscal 2015 y al primer semestre de 2016, se advierte que aún no aparece debidamente publicada el resto de la información relativa a las convocatorias a concurso de las licitaciones que hubiera celebrado en los ejercicios fiscales anteriores, conforme a lo establecido en la fracción 17 del artículo 11 de la entonces ley vigente de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Con fundamento en el artículo 51, fracción sexta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, vigente al momento de la formulación de la denuncia, resulta procedente dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado con copia certificada del expediente para que, de contar con los elementos necesarios, dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente en contra de quien o de quienes resultaren responsables del incumplimiento de las obligaciones referidas y en su caso se informe a este órgano garante sobre el mismo. Lo anterior
en lo que concierne al incumplimiento de la obligación relativa a la publicación de la información respecto de las convocatorias a concurso de las licitaciones que hubiere celebrado el sujeto obligado en los ejercicios fiscales anteriores. El sentido de la resolución consiste en que se concluye que el sujeto obligado denunciado a la fecha en que se emite la presente resolución incumple con su obligación, particularmente por lo que se refiere a la fracción 17 del artículo 11 de la entonces vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, relativo a la publicación de la información respecto de las convocatorias a concurso de las licitaciones que se hubieran celebrado en los ejercicios fiscales anteriores. Asimismo, se instruye al sujeto obligado para que proceda a la publicación y actualización de manera inmediata en su portal de obligaciones de transparencia de la información relativa a las convocatorias a concurso de las licitaciones que se hubieran celebrado en los ejercicios fiscales anteriores, debiendo informar por escrito a este instituto dicho cumplimiento en el término de 3 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al en que surte efecto la notificación de la resolución. ¿Comisionados algún comentario? No, no tengo ningún ¿Comentario? No habiendo comentarios, por favor, secretario, somete a votación este proyecto de resolución. Con gusto, presidente. Somete a la votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Gracias, Sandoval, a favor. Restringir a favor. Gracias, con gusto, a favor. Tengo cuenta, comisionado presidente, que fue aprobado de manera unánime. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del día. Sí, el siguiente punto del día es la presentación, en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución de la denuncia pública 54/2016, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, y cuya exposición estaría a cargo del comisionado Octavio Sandoval. Gracias. Para exposición de la resolución de la presente denuncia, que no se ocupa, se da el uso de la voz al comisionado Sandoval para que ponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Voy a dar lectura al proyecto de resolución sobre la denuncia pública 54, diagonal 2016, en el que el sujeto obligado es el propio Instituto de Transparencia. La denuncia se hizo en los siguientes términos. Señaló en su página se encuentran publicados los reportes de avances de sus indicadores de gestión. Varios de ellos reportan mediciones trimestrales, semestrales, pero no es posible consultarlos. Las manifestaciones del sujeto obligado señaló que desde el momento en el que se tuvo conocimiento de la denuncia se procedió a subsanar dicha omisión, informándose por el encargado de informática y sistemas del instituto que la información en materia de la denuncia ya obra debidamente publicada. Conforme a lo señalado, entrando al estudio y conforme a lo señalado por la Coordinación de Evaluación y Seguimiento de este instituto, al emitir su respectivo dictamen, se obtiene que el sujeto obligado cumple con su obligación, particularmente en lo que se refiere a la publicación de sus facultades y de los indicadores de gestión utilizados para evaluar su desempeño, metas y objetivos de sus programas operativos, en los términos señalados en la fracción primera del artículo 11 de la entonces Ley de Transparencia vigente al momento de presentar la denuncia. Sentido de la resolución propuesto a este pleno, se concluye que el sujeto obligado cumple con publicar la información material de la presente denuncia pública, consistente en la publicación de sus facultades y los indicadores de gestión utilizados para evaluar su desempeño, metas y objetivos de sus programas operativos. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, comisionado. ¿Algún comentario, comisionado? Quisiera saber pues, si tenemos conocimiento de cuál era el problema. Si a lo mejor el secretario tiene información, cuál era el problema. ¿Era un problema informático? ¿Un problema de qué naturaleza? Digo, porque por el contenido de la resolución, como se presenta el proyecto, se advierte que había un problema para consultarlos. Porque aquí se manifiesta, lo que pasa es que no viene con claridad el tema del dictamen, ¿no? O sea, dice nada más que desde el momento en que se tuvo conocimiento de la denuncia se procedió a subsanar la omisión. Nada más, digo, es importante que se especifique si había un problema de carácter informático o efectivamente no teníamos información. ¿Sabemos? Creo que tenía que ver con
donde estaban antes en el artículo 11 Ok. al 81 no estaban ubicados en... Muy bien. Entonces, eso es importante porque el instituto, desde el momento en que se hizo el cambio de la nueva ley, toda vez que estamos en este proceso, se cambiaron, tengo entendido, estamos Sí, viendo es aquí que con la se informática, pusieron a ahora la nueva, los nuevos en el nuevo artículos. artículo, ¿no? Tal Entonces, vez- había un problema. Muy Tal bien. vez en la ficha no aparezca, pero en la resolución a lo mejor sí Sí. aparece. Sí, esa era mi duda nada más. Gracias. ¿Tiene algún comentario? No. No habiendo comentarios que agregar, secretario, por favor, con esta votación este proyecto de ley. Con gusto, como señor presidente, somete a votación nominal a aprobación del proyecto de resolución expuesto. Octavio Sandoval, a favor. El estudio, por favor. Francisco Pozo, a favor. Con 3 votos a favor, quedó aprobado el proyecto de la denuncia. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es la presentación en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución de la denuncia pública que se identifica como DEN diagonal 003 diagonal 2016 interpuesto en contra de la Universidad Autónoma de Baja California de la ponencia de la comisionada Elba Estudillo. Gracias, secretario. Para la exposición de la resolución de la presente denuncia pública que nos ocupa, se da el uso de la voz a la comisionada Estudillo para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, comisionado. La denuncia pública número 3 interpuesto en contra de la Universidad Autónoma de Baja California se presentó los siguientes términos. Se denunció que el sujeto obligado no tiene publicadas sus nuevas obligaciones de transparencia. El sujeto obligado a rendir su informe con justificación manifestó que no le asiste la razón al denunciante toda vez que de conformidad con la reforma del artículo transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, se señaló que se homologaba al periodo para publicar y actualizar la información pública de oficio con lo indicado por el Sistema Nacional de Transparencia. Por lo que entrando al estudio de la presente denuncia pública, cabe mencionar que el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados nace una vez que entra en vigor la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Atento a lo cual se advierte que efectivamente en el caso que nos ocupa, la Universidad Autónoma de Baja California se encuentra en incumplimiento con alguna de las obligaciones de la información pública de oficio que ahora establecen los artículos 81, 82 y 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sin embargo, es importante mencionar que no se advierte una desatención total del cumplimiento de dichas obligaciones por parte del sujeto obligado. Sin embargo, no se precisan ni se reflejan todos los avances que se registran hasta este momento. Por lo tanto, y toda vez que efectivamente la fecha límite para la publicación de la información ha sido establecida conforme a lo que establece el Sistema Nacional de Transparencia y todavía estamos en tiempo, no puede obligársele al cumplimiento total de las obligaciones. Y aquí también me gustaría señalar que, como vimos al inicio de la presente sesión, apenas en esta sesión de pleno se aprobaron los lineamientos y los formatos para la publicación de algunas de las fracciones que quedaban pendientes. No eran muchas de ellas, pero eran algunas de las fracciones para los sujetos obligados. Por lo tanto, pues efectivamente que nosotros también estamos trabajando en función a este periodo de gracia y a estos tiempos, por lo cual pues, los sujetos obligados no tienen posibilidades materiales de dar cumplimiento, no tenían posibilidades materiales de dar cumplimiento al total de las obligaciones. Por lo que el sentido de la resolución es efectivamente el sujeto obligado incumple con la publicación de la información denunciada, es decir, toda la información que corresponde a los artículos 81, 82 y 83 de la Ley de Transparencia, no obstante que el plazo para que el sujeto obligado cumpla en su totalidad con las obligaciones de transparencia contenidas en el título quinto, capítulo segundo de la ley, fenece hasta el día 4 de mayo del 2016, por lo que al igual que, 17, perdón, por lo que al igual de los asuntos que hemos resuelto en las sesiones del pleno anteriores, pues se hace un exhorto, en este caso a la Universidad Autónoma de Baja California, para que realice las gestiones necesarias para procurar la debida publicación de la información, debiendo informar a este órgano garante de lo que determina al respecto. Esto. Gracias. ¿Comisionado, algún comentario? No, presidente. Gracias. No habiendo comentarios, secretario, por favor, someta a votación este proyecto de resolución. Con gusto, presidente. Se somete a votación nominal a aprobación del proyecto de resolución expuesto. Octavio Sandoval, a favor. El Estudillo, a favor. Francisco Pozo, a favor. Fue aprobado de manera unánime, presidente. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto.
El siguiente punto del orden del día será la presentación, en su caso, discusión y aprobación de la denuncia pública del proyecto de resolución de la denuncia pública DEN 009-2016 interpuesto en contra del Partido Revolucionario Institucional de la ponencia de la Comisión de Estudio. Gracias, secretario. Para la disposición de la resolución de esta denuncia pública que nos ocupa, cedo el uso de la voz de la comisionada Estudillo para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, comisionado. Si me permite, se solicita autorización de este pleno presentar dos denuncias públicas, las dos, la número 9 y la número 12, toda vez que ambas fueron interpuestas en contra del mismo sujeto obligado en los mismos términos. Adelante, por favor. Gracias, comisionado. La denuncia pública número 9 del 2016 y la denuncia pública número 12 del 2016, ambas interpuestas en contra del Partido Revolucionario Institucional. En ambos casos se denuncia que el sujeto obligado no contiene la opción de transparencia, lo cual no le permite al denunciante ver las facultades de cada área. El sujeto obligado fue omiso en rendir su informe con justificación, no obstante habérsele notificado debidamente para ello. Por lo que, entrando al estudio del presente asunto, y en primer término cabe mencionar que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia efectivamente amplió el plazo para la publicación de información hasta el día 4 de mayo del 2017. Esto aplicable para todos los sujetos obligados del Estado y de México. Atento a lo anterior, el plazo perentorio que ha sido ampliado por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia entiende igualmente prorrogado en el ámbito local conforme al decreto número 531 publicado el 22 de julio de 2016 en el periódico oficial del Estado. El cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados, a que hace referencia el artículo 15 de la Ley de Transparencia del Estado, nace una vez que entró en vigor la ley. Esto es, se encuentran constreñidos al debido cumplimiento de lo que dicho cuerpo normativo se señala, atento a lo cual se advierte el incumplimiento de dicha obligación por parte del sujeto obligado. El Partido Revolucionario Institucional, al igual que el resto de los partidos políticos de nuestro Estado, al constituirse como nuevo sujeto obligado para los efectos de las obligaciones de transparencia, se advierte que no se encuentra familiarizado con las disposiciones de la citada ley, así como para que atienda a cabalidad de las obligaciones de dicho ordenamiento le impone. Conforme a la verificación virtual procesal realizada por la Coordinación de Verificación y Seguimiento de este órgano garante, se aprecia que efectivamente el sujeto obligado no publica la información a la que hace referencia la denuncia, y en su portal oficial de internet no se señala que se esté trabajando en la actualización del citado portal. Conforme a lo antes descrito, se advierte una desatención total del cumplimiento a las obligaciones de transparencia contenidas en los artículos 81, 82 y 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de nuestro Estado. No obstante, el que no puede obligársele al sujeto obligado al cabal cumplimiento de las obligaciones de transparencia, el término de gracia al que hace referencia no exime para justificar su actividad ni excusarle para que no procure el cumplimiento de manera proactiva, por lo que se le exhorta a que siga trabajando en el debido cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, de tal forma que se permita con ello el transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información completa y actualizada que genera, administra o posee, con el objeto de no paralizar el derecho de acceso a la información. Por lo que el sentido de la resolución es concluir que el sujeto obligado incumple con la obligación denunciada. No obstante que el plazo para que el sujeto obligado cumpla con su totalidad de obligaciones específicas contenidas en los artículos 81, 82 y 84 de la ley fenece hasta el 4 de mayo, se le exhorta para que realice las gestiones necesarias para procurar la publicación de la información atendiendo a los términos establecidos en la normatividad aplicable. Esto para ambas denuncias públicas. Es cuanto continúa. Gracias. ¿Algún comentario, comisionado? No, está muy claro. Gracias. Por favor, someta a votación este proyecto de resolución, secretario. Con gusto, presidente. Primero sería el 009-2016. Octavio Sandoval, a favor. ¿Debe Estudillo a favor? Francisco Cruz, a favor. Aprobado de manera unánime, presidente. El siguiente sería la DEN 012-2016.
Octavio Sandoval, a favor. El Estudillo, a favor. Gracias por su lectura. También se aprobó de manera unánime. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto 1 del día. No existen asuntos generales incorporados en la presente sesión. Sería el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Adelante, secretario. Comisionado presidente, miembros de este Pleno, en la presente sesión se tomaron los siguientes acuerdos. Una vez declarada la instalación de la sesión y previo pase de lista y verificación del quórum legal, fue aprobado el orden del día, asimismo el acta de la primera sesión ordinaria de noviembre. Se rindió el informe mensual del secretario ejecutivo y se aprobaron de manera unánime el catálogo de formatos de los lineamientos técnicos locales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto, capítulo segundo de nuestra ley local, que deben difundir los sujetos obligados a los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Fueron aprobados también de manera unánime todos y cada uno de los proyectos de resolución expuestos en la presente sesión, que correspondieron de los recursos de revisión 250, 253, 256, 259, 262, 310 del 2016. Asimismo, los recursos de revisión de la ponencia del comisionado Sandoval, que fue el 006-2016, y de la comisionada Elba Estudillo, el 13-2016. También se aprobaron las denuncias públicas 45 y 47, 54, todas del año 2016, y las denuncias públicas de la ponencia de la comisionada Elba Estudillo, consistentes en las DEM 003, 009 y 012 de 2016. Es cuanto, comisionado. Gracias, secretario. Por favor, hágalo el conocimiento de las coordinaciones correspondientes para que haga el conocimiento de las partes que intervinieron y se haga público en el portal de obligaciones de transparencia en este instituto. Acto seguido, se establece fecha y hora para la próxima sesión, el día Jueves sería, ¿no? En la Universidad de la UABC. va a ser el día 22. No, es el jueves 17. Se establece fecha y hora para la próxima sesión el día 17 de noviembre de 2016, y siendo las 15 horas con 15 minutos del día 9 de noviembre de 2016, se clausura esta segunda sesión ordinaria de noviembre de 2016 del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañaron, así como de quienes nos siguen vía internet. Pasen todos ustedes muy buenas tardes.